Graba. ¿Grabamos? Perfecto. Vamos. Bueno, yo soy Cindy Fernández, soy meteoróloga. Trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional, soy la vocera del organismo, ¿sí? Siempre que hay algún problema, yo soy la que tiene que ir a dar la cara y hablar en nombre del organismo. También trabajo en la televisión, en la TV pública, tengo una columna de meteorología en un programa que se llama La Liga de la Ciencia, y escribo notas sobre ciencia, a veces, la mayoría de las veces sobre meteorología, pero también sobre otras ciencias, para un portal meteorológico que se llama Meteorred Argentina. ¿Sí? Esas son las cosas que hago. Bueno, no sé si Jessica se quiere presentar ahora. Bueno, sí, muy breve, así no les robo tiempo. Yo soy compañera de trabajo de Lucía en la misma escuela, soy la jefa de departamento del área de Ciencias Sociales de la Escuela Secundaria 3, quizás algunos de los chicos ya me conocen por alguno de los actos, o bueno, nos hemos cruzado por los pasillos de la escuela. Y los voy a estar acompañando y, bueno, nada más, eso. Gracias, Okay. Jessy. Bueno, tanto a Lucía como a Jessica les digo que si consideran que tengo que hablar sobre algún tema en especial porque es de interés para las materias que dan, me frenan y hablamos sobre ese tema. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es compartirles pantalla. Sigo teniendo inhabilitado, me parece que lo vas a tener que volver a habilitar. Ay, no te puedo creer. Compartir A pantalla. ver, igual con la prueba que hicimos ya deberías salir más rápido, pero a ver. ¿No podés? Ahí Me sale el mismo cartel. Ahí vamos. Dale. Ahí está. Ahí están las opciones. Ahí ya me deja. Bien, genial. Bueno. Esto es parte de la presentación, ¿sí, chicos? Damos inicio a la charla con una breve, digamos, presentación y después vamos a pasar a algunas preguntas o a cosas más puntuales. ¿Okay? Ahí están viendo todos las preguntas que hay en la pantalla. Sí. Sí. Perfecto. Bueno. Se me ocurrió empezar a hablarles sobre lo que yo hago con dos preguntas desencadenantes. Por un lado, ¿qué es la meteorología y desde cuándo existe? Porque hay varios, o sea, si bien hablamos mucho de meteorología, la realidad es que no todos tienen el concepto de realmente lo que es. ¿Alguno quiere decirme qué es lo que cree que es la meteorología? ¿Estudiar el clima? Es una de las cosas que hacemos, sí. Bien. Pero es bastante más amplio que eso. ¿Otra más? ¿Otra respuesta? Cuando se dice que, o sea, vamos a empezar, porque la meteorología es una carrera universitaria, ¿sí? No es un curso, no es algo que se aprende, es una carrera como abogacía, como medicina, de hecho es una carrera bastante larga, tiene entre 5 y 7 años de cursada, ¿sí? Dependiendo un poco de la universidad en la que curses, es bastante larga. Pero lo que podemos decir de la meteorología es, primero, que es una ciencia, ¿sí? Es considerada una ciencia. En segundo lugar, y algo que muchos no saben, es que la meteorología es física, ¿sí? Los meteorólogos somos físicos. Los físicos lo que hacen es estudiar lo que es todo el movimiento y cómo se comportan los fluidos. Los fluidos en general, con fluidos hacemos referencia a gases y a líquidos, ¿sí? Cualquier sustancia que es un gas o es un líquido es un fluido, y los físicos estudian cómo se comporta ese fluido. Los meteorólogos hacemos exactamente lo mismo, solamente que nos concentramos en dos fluidos específicos, el agua y el aire, ¿sí? Pero somos físicos. Lo que estudiamos es cómo el agua y el aire interactúa y se relaciona con todo el entorno. Con todo el entorno quiere decir las plantitas, los animales, el hombre, las ciudades, el suelo, la radiación solar que llega desde el espacio,
el polvo que se levanta del suelo, ¿sí? Nosotros estudiamos todas esas interacciones. Lo primero que le puse, si ven, mi mouse lo ven cuando yo lo muevo. Sí. ¿Sí? Bueno, acá una breve descripción de cómo es la atmósfera, ¿sí? Que si se fijan, la atmósfera va desde la superficie hasta más de los 10.000 kilómetros de altura. Incluso hay autores que a la atmósfera la describen todavía como más alta. Y tiene un montón de capas, ¿sí? Son 5 capas que generalmente en las que se divide la atmósfera. Todos los fenómenos meteorológicos, o el 99% de los fenómenos meteorológicos que escuchamos, con fenómenos meteorológicos hablo de las nubes, la lluvia, el granizo, el rayo, todo lo que se pueda, un tornado, todo lo que se pueda formar, ocurre dentro de la primera capa, la troposfera, ¿sí? Que llega hasta aproximadamente los 20 kilómetros. O sea que los meteorólogos en general lo que hacemos es estudiar todo lo que ocurre en esta capita de acá. Todo lo que está para arriba, si bien tenemos una idea, la mayoría de los meteorólogos no nos dedicamos a lo que pasa para arriba. ¿Sí? Entonces son los primeros 20 kilómetros de la atmósfera aproximadamente lo que estamos pendientes todo el tiempo. Más arriba, el único fenómeno meteorológico que se da es esto en la termósfera, que son las auroras boreales. ¿Sí? ¿Saben de lo que hablo? O australes. ¿Saben de lo que hablo? Esas luces que en general son verdes que aparecen en los polos. ¿Sí? Ok, es el único fenómeno que ocurre más arriba. En general, estudiamos todo más abajo. La meteorología es una ciencia que también es interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente se relaciona con cualquier otra cosa que haga el ser humano. Hay meteorólogos que, por ejemplo, acá les puse un montón de figuras, yo no sé si las llegan a ver, pero por ejemplo, acá les puse la figura de un avión, porque los meteorólogos somos los encargados de trazar las rutas, por ejemplo, que van a seguir los aviones. Los aviones no pueden volar por cualquier parte del cielo, tienen que volar por lugares donde no haya ciertos tipos de tormentas, donde no haya turbulencia, donde no haya un montón de fenómenos meteorológicos que pueden ser peligrosos para la aviación. Entonces los meteorólogos nos dedicamos a trabajar en aeropuertos, ¿sí? Y planificamos los vuelos de los aviones. Lo mismo hacemos con, por ejemplo, la navegación de barcos. También planificamos los viajes de los barcos. Hay meteorólogos que se dedican a lo que se llama la agrometeorología y estudian cómo las variables meteorológicas influyen tanto en los cultivos como en los animales y modifican esas variables meteorológicas para generar cultivos de mejor calidad o para aumentar la producción de un chacarero. Hay meteorólogos que trabajan en la generación de energía renovable, como la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica. Hay meteorólogos que estudian la atmósfera que tuvo la Tierra en el pasado, ¿sí? Está la paleometeorología, que estudia, por ejemplo, cómo era la atmósfera cuando vivían los dinosaurios. Y también hay meteorólogos que hacen eso. Hay meteorólogos que estudian los cauces de los ríos y cómo van variando estos cauces a lo largo del año, o de décadas, o siglos. Hay meteorólogos que trabajan con la salud. Hay algunas enfermedades, como por ejemplo las gripes, que tienen un comportamiento que está muy ligado a las variables meteorológicas, tanto a la humedad como a la temperatura, y entonces hay meteorólogos que trabajan junto a lo que es el personal de la salud para poder anticiparse a brotes de un montón de enfermedades. Hay meteorólogos que trabajan a nivel molecular de la atmósfera, trabajando, por ejemplo, con la contaminación y cómo incorporar a algunos tipos de gases a la atmósfera pueden llegar a modificar el comportamiento de esta. Hay meteorólogos que trabajan en el fondo del océano, porque el océano está completamente ligado a las variables meteorológicas, ¿sí? Lo que le pasa al océano le pasa a la atmósfera porque están interactuando un montón. Entonces hay meteorólogos que se encargan de hacer mediciones en el océano, meteorólogos que, por ejemplo, planifican ciudades. Ahí en Bahía Blanca hay un ejemplo muy claro que es la petroquímica, el polo industrial. El polo industrial no está ubicado en cualquier lado al azar, ¿sí? Ahí hubo personas que hicieron un estudio sobre si poner la petroquímica en el lugar que se puso era viable o no era viable por una cuestión de que hay que estudiar, por ejemplo,
los vientos. Porque imagínense que el polo lo ubiquen en un lugar donde el viento siempre arrastre todo lo que se genera en el polo hacia la ciudad de Bahía Blanca. Estarían todo el tiempo en una masa de nube contaminada y sería muy perjudicial para la salud. Entonces, ahí hubo estudios donde intervinieron meteorólogos y asesoraron y dieron consejos sobre cómo y dónde instalar esas fábricas. Hay meteorólogos que también estudian la atmósfera de otros planetas, porque la Tierra no es el único planeta que tiene atmósfera, muchos planetas tienen, entonces también se encargan de estudiar la atmósfera de otros planetas, y algo que prácticamente todos los meteorólogos hacemos es programar, ¿sí? Todos tenemos que aprender a programar porque es sumamente necesario para generar los productos que vamos a usar, productos como por ejemplo los modelos meteorológicos, que ahora les voy a explicar qué son los que nos permiten, herramientas básicas que nos permiten hacer pronósticos. ¿Sí? Estas son solamente algunas de las cosas para las cuales trabajan los meteorólogos, hay infinidad. Y acá no estoy hablando del meteorólogo que hace el pronóstico común que todos conocemos y que después vemos en la tele. ¿Sí? O sea, hay un montón de actividades. ¿Se imaginaban que había tantas cosas? No. Bueno, y otra cosa que no dije es que también hay muchos meteorólogos que trabajan en política. ¿Sí? Acá hay una conferencia de las Naciones Unidas donde casi todos los que están sentaditos en esta mesa son meteorólogos. ¿Por qué trabajan en políticas? Porque hay meteorólogos que trabajan junto a gobiernos, a países, a los intendentes o gobernadores, para asesorarlos y para convencerlos de las medidas que tienen que tomar para reducir los impactos que puedan tener los fenómenos meteorológicos o el cambio climático, ¿sí? Y hay muchos meteorólogos que están metidos en la parte política, en leyes y cosas similares, y están todo el tiempo en trato con los mandatarios de rango más elevado del mundo. Dicho esto, les voy a responder la segunda pregunta, y es, ¿desde cuándo existe la meteorología? Cindy, te interrumpo un minuto, a ver, hasta acá, chicos, lo que escucharon, ¿tienen alguna pregunta que surgió ahora? ¿Quieren hacerla? No. ¿No? No. ¿Veían bien la pantalla? Sí. Sí. Porque sé que no todos están con computadora y por ahí ven una parte, eso quería preguntar. Sí, se me traba mucho y a veces no entiendo, pero después la pantalla se ve bien. Okay. Si algo no llegas a entender, avísame y lo repito. ¿Se te traba? Ok, gracias. ¿Se te traba el audio, Milagros? No, Morena. Ah, Morena, perdón. Ay. Sí, no hay problema. ¿Y el resto, chicos, están escuchando bien? Sí, sí. Bueno, por ahí también nos pasaba cuando hablábamos rápido, que quizás se interfería. No sé si por ahí podemos ir un poquito más lento, pero bueno, yo escuché todo perfecto, por eso les pregunto, porque sé que cada uno por ahí tiene alguna dificultad y no nos damos cuenta, ¿sí? Vayan avisando. Solo pido un minutito, a ver, con un alumno que estoy teniendo un problema, a ver, déjenme ver si puedo, aunque sea, responderle, porque no puede escuchar. ¿Alguno tiene algún secreto o algo que le podamos decir? Porque yo más que entrar y salir, no sé qué decirle. ¿Ahora me escuchas? ¿Ailén? ¿Sí? Sí. Era yo. Sí, yo te escuché. Sí, te escuchamos. Lo que tiene que hacer es poner que el audio salga directamente desde el dispositivo. Si está en computadora, si está en celular, se tiene que ir al primer apartado y tocar el botón del medio que dice. Y así supuestamente debería dejar de escuchar. A ver. En el primer apartado decís, le voy a decir eso. Si está en celular, tiene que ir a la primera pestaña, aparece un botón. Ese es como un botón así circular. Tiene que tocarlo hasta que de ahí salga el audio.
porque si no, no va a poder hablar ni él ni tampoco va a escuchar. Mantenerlo apretado, digamos. No mantenerlo, tiene que tocarlo hasta que lo deje. Bueno, ahí le dije eso. Bueno, yo lamentablemente mucho más no puedo hacer, pero quería aunque sea preguntarles a ustedes que quizás han tenido más experiencia y bueno, podemos seguir. Esta presentación que hizo Cindy con las distintas pantallas, entonces la vieron, de todo lo que, los campos en los que influye la meteorología o los que se puede encontrar. Bien, hasta ¿Imaginaban ahí. que la meteorología influía en tantas cosas? No. No. O sea, Algunos dicen no que sí. importa, prácticamente no importa a qué se quieran dedicar ustedes, pueden interactuar con un meteorólogo, porque todo se relaciona con el entorno, y el entorno, o sea, el ambiente es prácticamente estudiado por los meteorólogos. Bien. También hablamos de lo interdisciplinario. ¿Se acuerdan, chicos, al principio de año que decíamos que las ciencias sociales son ciencias que entre sí se dialogan y se interconectan? Bueno, en este caso estamos viendo otro ejemplo de, aunque no sea una ciencia estrictamente social, cómo también la meteorología es interdisciplinaria. Eso es lo que nos está explicando Cindy también, ¿no? ¿Entiendo, Cindy? Claro, sí, sí. Bien. Bueno, dejo un poquito el chat entonces y continuamos, si les parece. Bueno, ahora la segunda pregunta que les había hecho al inicio es, ¿desde cuándo existe la meteorología? ¿Alguno tiene una idea qué tan antigua es la meteorología? ¿Cuándo aparecieron los primeros meteorólogos? ¿No? No. Bueno, los primeros escritos que hay sobre meteorología que se encontraron en el mundo, los escribió Aristóteles, ¿sí? Lo habrán escuchado hablar Aristóteles. Aristóteles lo escribió en el año 300 antes de Cristo. Hace más de 2000 años que escribió esto. Si bien eran los primeros escritos, eran muy distintos a lo que se conoce hoy como meteorología. Eran unos escritos muchos más descriptivos. Lo que hacía Aristóteles era describir, por ejemplo, qué era la evaporación del agua, qué era la nube, ¿sí? Que igual no tenía una idea muy cercana a lo que realmente es la nube, pero eran las primeras apariciones de eso. También que era la lluvia, que la describía, que caía en gotas, la forma que tenían las gotas, que estaban compuestas por agua líquida, ¿sí? Fueron los primeros escritos referidos a la meteorología, que además se llamó Los Meteorológicos, esos escritos, ¿sí? Tenían un título y eran Los Meteorológicos. Bueno, y esto apareció en el año 300 antes de Cristo. Recién en el año 1600, después de Cristo, esos escritos se encontraron y se pasaron a papel, ¿sí? A la prensa escrita, que los primeros escritos que había, y que constituían 4 libros distintos. Y eso es el primer libro de meteorología que existió. Pero, no, como le vuelvo a repetir, no era la meteorología como la conocemos hoy, ¿sí? De dar un pronóstico. ¿Cuándo creen que aparecieron los pronósticos? ¿Alguien, ninguna idea? ¿La Edad Media? No sé. ¿Qué tan viejo se cree que es el pronóstico del tiempo? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien les dijo mañana va a llover? Estimativo, ¿cuánto piensan? ¿10 años? ¿50 años? ¿100 años? Miles. Más de 100 años. Más de 100 años. Yo supongo que miles, pero no me pida el número exacto porque no sé. Bueno, es mucho más nuevo de lo que creen. Mucho más nuevo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo les dije que el aire es un fluido, ¿sí? Cuando hablamos de la atmósfera es aire.
¿Sí? Entonces estamos hablando, siempre que yo le diga aire o atmósfera, estoy hablando prácticamente de lo mismo. Como el aire es un fluido, alrededor de casi unos años antes del 1900, ¿sí? Hace 130 años aproximadamente, ¿sí? Alrededor de 1890, una cosa así, hubo un par de científicos que se dieron cuenta de que podían representar, o sea, lo que podían hacer era agarrar las ecuaciones que usaban los físicos de ese momento para describir el comportamiento de fluidos, ¿sí? Cómo se movía, por ejemplo, el agua dentro de una manguera, que había ecuaciones matemáticas para hacer eso. Se dieron cuenta que podían acomodar un poquitito esas ecuaciones, ¿sí? Hacerle algunas modificaciones, y llevarlas al aire de la atmósfera. ¿Sí? Usaron esas ecuaciones para la atmósfera. Y entonces con eso pretendían ver cómo se iba a comportar la atmósfera en el futuro. Con esas, o sea, qué es lo que le iba a pasar al aire más adelante. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. ¿Alguien no me está entendiendo? Bueno, entonces, un tipo, ¿sí? Que vivía en Inglaterra, lo que dijo es, genial, voy a resolver esto, agarro todas estas ecuaciones, que eran un montón. Acá, por ejemplo, ven todas estas cuentas que hay acá, todas estas ecuaciones. Bueno, esto es lo más básico para representar la atmósfera, que no es exacto, ¿sí? Pero ya la ven que son bastante complicadas. Y entonces lo que dijo este científico es, voy a agarrar todas estas ecuaciones con los datos que tengo y voy a calcular la presión, ¿sí? Solamente voy a hacer un pronóstico de la presión, es la única variable que voy a pronosticar, y quiero ver de acá, solamente a 6 horas, o sea, un pronóstico a 6 horas en adelante, qué es lo que va a pasar con la presión. Y el tipo se puso a resolver cuentas, qué sé yo, ¿sí? Que quería hacer un pronóstico 6 horas más adelante. ¿Saben cuánto tiempo tardó en resolver esas ecuaciones? ¿A mano? 5 horas, 6. ¿Un mes? Eso hubiera sido ideal, pero estuvo 6 semanas para resolver eso. Entonces, cuando llegó un resultado del pronóstico, ese pronóstico ya era re viejo. O sea, se dio cuenta de que si bien estaba buena la idea de usar ecuaciones matemáticas para resolver para hacer un pronóstico, no era posible porque no llegaban a resolver las cuentas. ¿Sí? Entonces, todas estas ideas que estuvieron buenísimas, ¿sí? Quedaron encajonadas porque no había forma de resolverlas para que sean útiles. Las guardó en un cajón, se publicó un trabajo, hizo una nota en un diario y dijo, che, encontré esto, pero no puedo resolverlo. Perdón, De hecho, también hizo una cuenta, sí. Te interrumpo ahí, porque un pronóstico, la idea que tiene un pronóstico es anticipar algo, ¿no? Bueno, exactamente, o sea, el pronóstico es que vos sepas qué es lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Exacto, está bien. Y vos tenés la información después de que ocurrió y no tiene mucho sentido. Sentido, claro. ¿Sí? Bien, sí, Entonces, solo eso quería decir. Este tipo también hizo una cuenta y lo que dijo fue, bueno, para poder hacer un pronóstico como el que yo quiero hacer y poder resolver todas estas ecuaciones antes de que el fenómeno ocurra, necesito que haya 64.000 personas trabajando conmigo resolviendo cuentas. ¿Sí? 64.000 personas resolviendo cuentas para llegar a tener un pronóstico. Bueno, en ese momento, con la tecnología que había disponible, esto no era viable. Así que la meteorología en ese sentido quedó encajonada. ¿Cuándo volvió a surgir la meteorología? Después de la década del 50, de 1950, cuando se crearon las primeras computadoras. ¿Sí? Las primeras computadoras aparecieron entre 1950 y 1960. Ahí ya sí lograban hacer las cuentas, pero tenían que simplificar todavía más. Eran pronósticos, pero no eran pronósticos muy buenos, porque para hacer un pronóstico cada vez mejor, estas ecuaciones tienen que ser cada vez más complejas, ¿sí? Tener más cantidad de términos. Bueno, para que la computadora les logre resolver, tuvieron que sacarle un par de términos, lograban tener un pronóstico, pero no era un pronóstico bueno.
Recién a partir de la década del 80-90, ¿sí? 1980, 1990, estamos hablando de hace entre 30 y 40 años atrás, es cuando las computadoras lograron tener la capacidad suficiente para empezar a generar pronósticos de buena calidad. Entonces, esto que ustedes agarran el celular y ven si va a llover, si no va a llover, si va a haber viento, si no, es algo muy nuevo. Y muchos por ahí no lo recordamos a eso. Bien. ¿Sí? ¿Se imaginaban que hacía tan poco tiempo que existía el pronóstico como el de hoy? ¿No? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿De cuándo surge la meteorología o qué distintas etapas tuvo? ¿No? ¿Van siguiendo bien? Cindy, interrumpo un segundo para avisar que algunos no saben que después nos volvemos a conectar, porque ya en cualquier momentito se nos corta, ¿sí? Perfecto. En el mismo link todos volvemos a conectarnos y seguimos, continuamos la charla en un segundo tramo, ¿sí? Perfecto. Después los chicos van a también hacerte algunas preguntas, Cindy. Dale, no hay drama. Bueno, vamos hasta acá, al mapa entonces, ¿no? claro, hasta acá les conté un poquito sobre las bases de la meteorología y cómo es el pronóstico hasta el día de hoy. Lo que hacemos ahora es lo que hacemos una vez con toda esta información, ¿sí? con todas estas ecuaciones, lo que se hace es crear un programa de computadoras, que es lo que se llama el modelo numérico, ¿sí? Los meteorólogos lo simplificamos con modelo, es el modelo, pero es un modelo numérico meteorológico, que lo que hace es un programa de computadoras que tiene todas estas ecuaciones metidas, que son mucho más largas y complicadas que estas, y además, cuando más detalles querés ver el pronóstico, se suman todavía más ecuaciones. Estas son las más básicas de todas. Y lo que se le hace es, a este modelo, ¿sí? A este programa de computadora, decirle cómo está la atmósfera en este momento. Porque para conocer cómo va a evolucionar el tiempo, primero tenés que saber cómo está la atmósfera ahora. Si no, no puede calcular a futuro, o sea, no sabe de dónde partir para calcular a futuro, ¿sí? Entonces lo que se hace es agarrar toda la información meteorológica que hay en el mundo y se le pone al modelo, se le ingresa al modelo, y se le dice, mira, la atmósfera ahora está así, resolveme estas cuentas y contame qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Sí, es como mi hermana me dice, no podés sacar una manzana del aire, necesitas un árbol. Exactamente. Primero tenés que decirle al modelo qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo está ahora? Y a partir de ahí vos apretás Enter y la computadora empieza a trabajar y resolver todas esas ecuaciones muy rápido. Igual son tan complicadas esas ecuaciones que se usan supercomputadoras, que son computadoras que hay muy pocas en el mundo, que tienen un poder de procesamiento enorme, y así todo, para resolver el pronóstico solamente de acá de Argentina, de todo el país, pero de Argentina, las computadoras que tenemos nosotros tardan alrededor de 6 horas en darnos el resultado. ¿Sí? Así que imagínense la complejidad de esos cálculos que hace. Una vez que resuelve todas esas cuentas, antes de empezar, antes de ver el resultado, les cuento que todas esas informaciones son obtenidas de lugares como este. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ahí. De lugares como esto. Esto es una estación meteorológica, que acá hay un montón de instrumentos, ¿sí? Tenemos acá, si ven, un abrigo meteorológico, que es como una casita donde están los termómetros, tenemos un tanque de evaporación, distintos tipos de pluviómetros. Bueno, acá hay un montón de instrumentos meteorológicos, que lugares como estos hay en todo el país. En Argentina tenemos alrededor de 130 lugares como estos, y van tomando datos de las condiciones meteorológicas, que esos son los datos que se usan para decirle a ese modelo, la atmósfera está así. ¿Sí? ¿Se entiende? El observador meteorológico, que es la persona que tomó ese dato, lo que hace es escribir un código. Este es el código de Bahía Blanca de ayer a la noche, por ejemplo, de la estación meteorológica Bahía Blanca. Los datos los envía cada 1 hora.
este es el código que envió a las 11 de la noche, este es el código que envió a las 10 de la noche, y así una hora para atrás. Estos numeritos están dando un montón de información que solamente los meteorólogos entendemos, ¿sí? Yo no me voy a entrar en detalles, pero, por ejemplo, este número es el número que representa a la estación meteorológica, que este es el número de Bahía Blanca. Este de acá arriba me dice que es una estación terrestre, porque hay estaciones de mar, estaciones de altura, hay un montón de tipos de estaciones, y todos los números que siguen me están dando información sobre el estado del tiempo. Cuál es la temperatura, cuál es la presión, qué tipo de nubosidad hay, si llovió, si no llovió, cuál es la humedad, un montón de cosas. Bien. Esta información se envía al servicio meteorológico, desde Bahía la envían al servicio meteorológico. Lo que hacen es, para verla, para visualizarla correctamente, lo que se hace es plotearla en un mapa, ¿sí? En un mapa como este. Toda esa información que iba en numeritos se tradujo en este conjunto de líneas, ¿sí? Esos números junto con todos los números que vinieron de todas las estaciones meteorológicas. Estas líneas, lo que me están diciendo, cada una de estas líneas representa una presión. Acá tenemos, ¿ven esta línea azul que está acá? Sí. Esto es un frente frío. Esto que está acá es un frente cálido. Tenemos la B, que significa un sistema de baja presión. Acá abajo tenemos, en la Patagonia, tenemos un sistema de alta presión. Bueno, toda esa información en números se pasa al Servicio Meteorológico Nacional, donde se elaboran estos tipos de mapas, ¿sí? Que esto es una carta de superficie, y lo que me está resumiendo es cómo está el tiempo en todo nuestro país. Una vez que está esto, lo que se hace es ingresar toda esta información a ese programa de computadoras que yo les decía, que es el modelo meteorológico. Y a partir de ahí, el modelo empieza a calcular el tiempo hacia el futuro. ¿Y qué nos devuelve el modelo? Bueno, por ejemplo, un mapa como este, ¿sí? Hay un montón de mapas distintos. O sea, el modelo lo que da es un montón de unos y ceros, ¿sí? De programación, que después alguien lo que hace es transformar toda esa información en algo visualmente más lindo. Claro, ¿sí? Si el mapa lo ponen, claro, si el mapa lo ponen gris, si pintan esto que está verde lo pintan de plateado, es indistinto, la información es la misma, ¿sí? Pero lo que hacen es agarrar toda esa información y crear los modelos meteorológicos que, como por ahí ustedes vieron algunos, estaban, no sé, Windy, Winguru, o hay un montón, y que además pueden ir pasándolos en el tiempo y ver cómo todo se mueve, cómo evoluciona, ¿sí? Para ver el pronóstico. Cindy, perdón, te interrumpo un minuto, capaz antes de que se corte. Chicos, ustedes que estuvieron por ahí trabajando con lo de los mapas, me parece que estaría bueno que respondan. ¿Cuáles son las referencias en ese mapa que nos está mostrando Cindy? ¿Dónde están las referencias? Por más que nosotros no podamos comprender esa información, ¿qué tendríamos que buscar como referencia en ese mapa? Abajo te dicen las referencias con los colores. Muy bien. Abajo, que tienen una serie de cuadraditos en forma de flecha, esas serían las referencias de ese mapa. ¿Está bien, Cindy, lo que estamos...? Sí, está bien. Perfecto. Nosotros a eso lo llamamos escalas. Bien, escalas. Pero, bueno. ¿sí? Son referencias. Pero son referencias. Escalas de claro. referencias. Bien. Está perfecto. Nada, y fíjense que este mapa, en particular,